Así es que todos listos, ¿verdad? Entonces, mis queridos hermanos, vamos a la clase número 7. Específicamente eso es lo que vamos a ver ahora. Así es que atentos todos. El tema de esta noche, de la clase es, oiga esto, la mejor oración de Pablo para los creyentes. Oiga este tipo de oración y porque muchos oran por bendiciones económicas o materiales, ¿verdad? A lo sumo por sanidad, por paz. Pero Pablo estaba orando de una manera especial para con todos los creyentes, porque él deseaba que nosotros tuviésemos un espíritu, y se los adelanto, un espíritu humilde y dispuesto para aprender las grandezas de Dios. Óigame, así es que vamos a arrancar. Entonces, amados hermanos, vamos a la clase número 7 y comenzamos con los versículos 1 del 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Como les digo, Amén. es una oración súper especial, ¿verdad? Porque no está pidiendo en esencia cosas materiales, sino que está pidiendo, ¿cómo se llama? Está pidiendo bendiciones espirituales, pero superiores, que nos permiten, número uno, conocer a Dios. Nos permiten conocer la esperanza a la que fuimos llamados, nos permite conocer en el Señor las riquezas de nuestra herencia que tenemos en Cristo. Si nosotros llegamos a ese conocimiento, nosotros vamos a poder desarrollarnos más en la confianza que tenemos en Dios y vamos a entender que, y me adelanto todo, ¿verdad? Lo que es la clase, que lo que nosotros necesitamos entender, que lo que necesitamos tener es conocimiento, sabiduría y obediencia. Esas son las cosas que nosotros necesitamos. Entonces, arrancamos entonces. Pablo pide por los creyentes de Éfeso. Pregunta, ¿recibimos o no todas las bendiciones espirituales para ser desarrolladas en nuestra vida cristiana desde el momento que fuimos salvos? Oiga la pregunta, por favor. Si recibimos todas las bendiciones espirituales, y ya hablamos que las bendiciones espirituales no solo son las que vamos a recibir en el cielo, sino que todo lo que fluye del trono de Dios. ¿Se recuerdan ustedes que a esa conclusión llegamos de las bendiciones espirituales que rigen lo que dice Romanos 8:28, Filipenses 4:13, Filipenses 4:19, que dice mi Dios pues suplirá todo lo que os falte? Esas son bendiciones espirituales que se materializan en la tierra. Entonces la pregunta es, y póngame atención a eso, porque necesito opiniones de su parte. ¿Hemos recibido o no, a su entender, a su experiencia, todas estas bendiciones espirituales desde el momento en que creímos, sí o no? En su experiencia. O sea, en su vida, ¿usted las ha recibido o no? ¿Usted cree que sí? Ok, vamos a ver. Sin miedo, por favor, que aquí todos estamos aprendiendo. Amén. Hermano. ¿Se entiende la pregunta? ¿Se comprende la pregunta? Sí, sí, pastor. Amén. Ok, hermana Kenia, dígame. Eso que sí, desde que somos salvos, recibimos todas las bendiciones. Ahí depende de nuestra fe y de nuestra capacidad para que Dios nos las entregue, pero las bendiciones ya están para nosotros. Amén. José Asensio. No sé, no quiero llevar la contraria, pero... O sea, traten de tener una clase, aunque están juntas, traten de tener una clase separada. Pero son uno solo,
¿verdad? En el Señor, pero en la vida, aquí aprendiendo, tienen que aprender cada uno al paso que le es correcto. Así es Sí, que, dime. sí, yo pienso que no. Sí, Ujú. lo que yo creo es que las demás cosas se van, como dice Mateo, se van añadiendo, dependiendo quizás nuestro caminar ah, en el cristianismo, pues si lo podemos de esa manera. Pero yo sé que desde el momento que nosotros lo recibimos, sí recibimos este, todo, por supuesto, la salvación y la fe incluida, pero yo pienso que las cosas se van agregando, Pero las aquí demás estamos bendiciones. hablando de bendiciones espirituales. Hermana, Sí. hermana Roxana, ¿qué piensa usted? ¿Mm? Ok. Bueno, veo muy lento. No tengan miedo, por favor, no tengan miedo. Entonces vamos a avanzar, porque no les voy a dar en este momento así mi opinión, sino que en la clase vamos a ir viendo cómo discutiendo esto y tratando de aprender qué es lo que realmente nosotros hemos recibido. Si hemos recibido todas las bendiciones o no. No podía quitar el mute de ahí, por eso no le podía contestar. Ok. Pero sí, digo, yo pienso que sí, cuando uno quizás se va entregando un poquito más, como que va asimilando un poquito más y va haciendo las cosas diferentes y va recibiendo más bendiciones. Ahora les repito la pregunta. ¿Recibimos o no todas las bendiciones espirituales, oiga esto, para ser desarrolladas en nuestra vida cristiana desde el Amén. momento en que fuimos salvos? Sí, ¿Mm? O sea, Amén. las sí, vamos desarrollando, digo que sí. Y la pero verdad, son nuestras, ¿verdad? Amén, pastor. Bueno, amén. Sí. Hoy sí se comprende mejor. sí, Ahora Sí. sí. Ok. Bueno, pero la vamos a entender Es que mejor y vamos a ver cuáles son las razones por las que la mayoría andan busca cuando un cristiano tiene que buscar en dos lugares, en la palabra de Dios y en su corazón. Sigamos. En esencia, dentro de la soteriología o estudio de la enseñanza de la salvación, en el Nuevo Testamento se considera que en el momento de la regeneración son conferidas a cada creyente todas las cosas celestiales en Cristo. En consecuencia, no existe ninguna necesidad ni justificación para realizar prácticas o búsquedas adicionales para el correcto y pleno desarrollo de la vida cristiana. Lo que este párrafo está diciendo es que nosotros cuando la regeneración, recuerde, una palabra sinónimo a regeneración es nuevo nacimiento. Entonces, cuando nosotros recibimos al Señor, nacimos de nuevo. Entonces, ahí fueron conferidas todas las cosas celestiales a nosotros, ¿verdad? Entonces, no hay razón, oiga esto, lo que este párrafo está diciendo, no hay razón para que usted busque fuera de Jesucristo, fuera de la palabra, por supuesto, su trabajo, la educación de los hijos, la casa, etcétera. Esa es la vida normal de nosotros que estamos todavía aquí en el mundo, pero no hay razón para que nosotros querramos agregar a la fe, querramos agregar a la vida cristiana algo diferente de lo que es Jesucristo, porque no nos permite valorar lo que Dios nos ha dado cuando nosotros vemos más las reglas que los hombres imponen que la misma palabra de Dios. Y hablo, amados, en el ámbito principalmente espiritual. En el ámbito secular y en nuestro desarrollo financiero, económico, social, depende mucho de las cosas que nosotros hacemos. La puerta está abierta, pero no todos trabajan igual, no todos se desarrollan igual, no todos distribuyen su dinero de la misma manera. Las riquezas mucho tienen que ver con eso, ¿verdad? Más que en diezmar o de ir a la iglesia, no. Aquí estamos hablando del desarrollo espiritual
que prácticamente se volvería la base para que nosotros alcancemos cualquier otra cosa allá afuera. Y no necesitamos adicionar a nuestro conocimiento y a las promesas en Cristo algo que yo deba hacer en mi vida espiritual. Vamos a caminar un poquito a ver si me logro dar a entender en esto. Dime. Como aclaración que se refiere a las prácticas religiosas de Se todos. refiere principalmente a la vida espiritual, ¿verdad? Que es la base de todo lo demás. Amén. Pero parece que tal situación no es tan sencilla de asimilar, en atención a que Pablo oró a partir de Efesios 1:18, para que los efesios se libraran de buscar lo que ya era suyo y que más bien pudieran ver a Jesús como la fuente suficiente de todo lo que ellos necesitan y que Él lo tiene preparado para aquellos que sí disponen disponen de un corazón, valga la redundancia, dispuesto a recibirlas. Oiga esto. Entonces, tenemos tropiezo en nuestro crecimiento, ¿verdad? Repito, esto no tiene nada que ver su desarrollo secular, su desarrollo laboral, su desarrollo empresarial. Tiene que ver con su desarrollo espiritual. Entonces, seguimos. Dice, solamente necesitamos, o sea, lo que Pablo buscaba mandando esta carta a la iglesia de Éfeso, es que los efesios dejaran de agregar a su fe situaciones, palancas, situaciones con las que ellos pensaban que iban a ser más espirituales o que iban a tener una fe superior, algo externo a Cristo, algo externo al Espíritu Santo y algo externo a la palabra del Señor. En otras palabras, Pablo pide porque Dios les dé comprensión y valoración verdadera de lo que ellos son en Jesucristo, con el fin de que puedan empezar a tener una idea de cuán magníficas e ilimitadas son las bendiciones que ya le pertenecen a su Señor y Salvador. En su Señor y Salvador. En su Señor y Salvador. O sea, lo que Pablo está buscando es que nosotros tengamos la actitud, la humildad, la obediencia y que podamos tener paz en nuestros corazones que nos permitan valorar y comprender y valorar de manera correcta lo que Dios tiene para nosotros y todo lo que está puesto en Cristo. Y lo que necesita es que tengamos un corazón que le crea lo suficiente para poderlas recibir. Amén. Tal actitud receptiva de las bendiciones del cristiano no puede ser alcanzada por la voluntad humana, sino que requiere que Dios mismo dé a los creyentes espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, no es una búsqueda mía que yo voy a leer libros y libros y libros o que yo voy a ir por todo el mundo viendo toda la fe que existe, los mormones, los testigos de Jehová, me voy a todas las creencias hinduistas y voy a meterme a la meditación trascendental para poder crecer espiritualmente, para poder tener un bagaje suficiente que yo pueda conocer a Dios. Así no se conoce a Dios, sino que Dios es quien, oiga esto, y esto es lo que cuesta, porque parece tan sencillo, ¿verdad? Que la gente lo pasa por alto. Prefieren revelaciones, personas que prefieren escuchar a alguien que se pone en pie y dice, el Señor me ha dicho, y empezar a decir que en lugar de escudriñar su palabra. Es mucho más cómodo eso. Y yo creo que más de alguna vez hemos sido testigos de todas esas prácticas místicas en sí, porque la gente le gusta el misticismo, pero no es eso lo que el Señor nos dice. No es la búsqueda de prácticas místicas o buscar, como dicen, revelaciones que el Señor no ha dado. Y
para poder nosotros tener ese espíritu, es yendo a la palabra, estudiando la palabra Y que y pidiéndole a pidiéndole Dios. sabiduría, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Por eso cada vez que vamos a leer la palabra, tenemos que hacer una oración, no necesariamente tan larga, pero sí de todo corazón pidiéndole al Señor estas dos cosas que son muy importantes para no andar deseando de otras denominaciones, de otras congregaciones, porque el Señor le da a cada uno y le da a cada uno según su necesidad. Usted ve que muchas iglesias tienen diferentes prácticas Y muchos andan de adicionales. iglesia en iglesia buscando a ver qué me gusta, ¿verdad? Voy a una, luego me cambio al tiempo, me cambian de denominaciones buscando prácticas místicas. Perdón. O sea, la situación es que Dios nos ha dado todo lo que nosotros tenemos. Y lo que Dios desea es que nosotros vayamos a Él, pidiéndole que nos permita tener eso. Dos cosas, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahí está todo. No necesita más. No necesita más. Vamos a seguir. En atención al desconocimiento de eso, Perdón, en atención al desconocimiento de eso dice, ¿de qué? De que nosotros debemos entender que es Dios quien revela todo esto. Es Dios quien nos da un espíritu de sabiduría. Ya vamos a explicar qué es espíritu de sabiduría y eso de revelación, pero en atención a poder, a que no saben o que no se conforman con ir a Dios, con ir a la palabra y pedirle a Dios que fluya en nuestra mente algo, pues entonces estamos deseando de otra manera alcanzar un nivel espiritual. y debemos de recordar que nos dice que cuando nosotros pedimos creyendo que lo hay, ¿verdad? Vamos a hacer creyendo, no dudando. Me podrá dar el espíritu de sabiduría el Señor, me podrá revelar el conocimiento de acuerdo a mi necesidad, siempre como nos dice, creyendo que hay. En atención al desconocimiento de eso, vemos ahora demasiados cristianos hablando de su deseo de recibir más de Jesucristo y del Espíritu Santo, tener más poder, más bendiciones y una vida suprema, una vida más profunda y más. Etcétera. O sea, piden más cuando ya se les dio o ya se nos dio. Y entonces lo que nosotros tenemos que ir al Señor es pedir porque Él nos permita comprender lo que ya nos dio para poder desarrollarlo. Fíjense que ayer compré un mueble en IKEA, nos pusimos a armarlo y todo, mire, qué cosa más difícil, ¿verdad? Porque es grande el mueble. Y cuando ya estábamos por terminar, me doy cuenta que puse una parte al revés y entonces tengo que desarmarlo por completo para volverlo a armar correctamente. Entonces, ¿de qué sirve el mueble? Ahí tengo el mueble, lo compré hace como 4 días, más quizás. ¿Y de qué me sirve? Estorbo me hace ahorita. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Volver a armarlo, ponerme más atento a las indicaciones para poderlo armar correctamente y aprovechar el mueble. Entonces, iguales las bendiciones en el Señor ya están allí, pero necesitamos que el Señor nos abra el entendimiento para poderlas utilizar. Amén. Esto se debe a la introducción de doctrinas destructivas que agregan a la salvación. Número 1, ciencias o filosofías. Número 2, legalismos. Número 3, experiencias místicas. Y número 4, el ascetismo puro. Ahí en las 4 aspectos, estos 4 aspectos estos tienen diferentes ramificaciones, ¿verdad? Pero cada uno de ellos nos impide volver a ver a la palabra y volver a ver la sencillez de la palabra. Y buscamos otras interpretaciones y nos vamos a la ciencia, a la filosofía, a la psicología, a tantas cosas, ¿verdad? Yo mismo he andado en eso y tratando de encontrar una mejor interpretación de la palabra,
cuando lo único que era necesario es ir a la palabra y humillarme delante de Dios. Entonces, el legalismo, eso es algo que pues estuve pastoreando en una iglesia dentro de del Salvador, o sea, no era en la capital, sino que era en un departamento, en Aguachapán, en Cara Sucia, y ahí la mayoría de iglesias hiperlegalistas a morir. Y eso en lugar de ayudar a la gente a acercarse a Dios y en lugar de que cada persona que practicaba el legalismo que tenían ellos fueran ellos más espirituales, ellos se alejaban de la verdadera comunión con Dios. Número 3, experiencias místicas. El día de ayer encontré algo que una señora nos llevó hace quizás como un año, más de como 2 años a la iglesia. Y mire, era una cosa tan primorosa, tan ordenado, un trabajo que había hecho la señora y había hecho un montón de dibujos, pero eran revelaciones, eran profecías. Y entonces yo vi a la señora tan sincera en su trabajo y decía para el Tabernáculo Bíblico Bautista Richmond, California, y decía un montón de cosas, pero no era una profecía para supuestamente para la iglesia, sino que era una profecía para el mundo, para que nosotros la divulgáramos. Entonces, yo necesito, el cristiano necesita eso. ¿Será que la palabra de Dios no es suficiente? ¿Será que la revelación que aparece en la Biblia no es suficiente? Yo necesito algo externo para poder comprender a Dios. Y el ascetismo puro, ya lo vamos a ver más adelante. Me estoy adelantando y vamos a ir. Hasta ahorita, preguntas. ¿Más o menos se entiende por dónde vamos? ¿Sí? Ok. Lo anterior haría suponer que los recursos divinos Dios los suple por gotas como una receta médica o bajo una clave con una combinación espiritual que solo unos pocos pudieran conocer. O sea, es como que fuera algo secreto y para los hijos de Dios no es secreto. El impío no comprende nada, pero el hijo de Dios sí debe comprender, pero para eso tiene que buscar de Dios. Al respecto, Pedro nos dice en Primera de Pedro 1 del 3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Si usted se da cuenta, Pedro dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que dice ahí, nos han sido dadas ya por su divino poder. ¿Cómo es que las recibimos? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, ¿cómo las recibimos? ¿Cómo recibimos las promesas? Mediante conocer al Señor. No se trata ahorita de aprender más del Señor, sino que en el momento en que le recibimos a Él, entonces recibimos promesas. Y dice aquí Pablo dice que son preciosas y grandísimas. O sea, ya las recibimos. Entonces dice que para que por ella llegáramos a ser participantes. Entonces, vea que según Pedro y según Pablo, nosotros ya recibimos esas promesas. Y lo que tenemos que hacer es caminar hacia ellas. Pero sigamos. Número 1. En consecuencia, rituales, actos o requisitos adicionales a la salvación con el fin de alcanzar mayor nivel espiritual, mezclando sentimientos, emociones, filosofías, psicología, meditación trascendental para alcanzar el favor divino en lugar de abonar
resta al desarrollo de la obra perfecta de Jesucristo en la cruz. ¿Por qué? Porque todo esto, si yo tengo que tener una meditación, ¿verdad? Si yo tengo que venir y doblar rodillas, y tenemos que orar, tenemos que ser personas de oración, pero no me diga que porque usted va a estar de rodillas 5 horas todos los días, sin meditar en la palabra del Señor, sin tener una relación con el Señor, sin el desarrollo diario, usted va a recibir el conocimiento sin tocar la palabra de Dios, estamos bien equivocados. Y entonces hacemos mínima el sacrificio de Cristo y pensamos que por las meditaciones, por la filosofía, por la psicología, por las emociones, ustedes no tienen idea como pastor a cuánta gente he visto llorar supuestamente de arrepentidos por su pecado, y más han tardado ellos de secarse las lágrimas que en correr de nuevo a lo mismo. Entonces, una situación emocional, un aparente arrepentimiento con llantos, no es necesariamente arrepentimiento. Entonces, y el hecho de mezclar filosofías, de mezclar un montón de conocimiento fuera de la palabra del Señor, no hace mejor la obra de Cristo, sino que la resta, como que Dios necesita de la ciencia o Dios necesita de algo adicional como o que nosotros necesitamos eso para poder agradar a Dios. Ahora, sigamos. Sobre eso, Pablo en Colosenses 2:8 nos dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Fíjense que, por ejemplo, si Dios ha dicho, y Dios lo ha dicho, que nos va a suplir, en Mateo 6:33, el versículo que mencionó el hermano José Asensio, y en el capítulo 6 de Mateo, que dice que Dios sostiene las aves y que nosotros valemos más que muchas aves. Entonces, ese conocimiento nos debería permitir trabajar en paz, vivir confiando en Dios y no en otras cosas. Es decir, que nosotros debemos de creer que Dios, Él se llama a sí mismo como nuestro proveedor. Deberíamos nosotros creerle a Él y saber que Él nos va a ayudar. Y entonces no necesitar llorar o tener emoción. Imagínense, a mí me encanta la música, me encantan las alabanzas, pero el hecho de que usted me diga, no, pastor, pero es que no siento al Señor en ese tipo de alabanza. Usted está mezclando sentimientos, emociones con su relación con Dios. Usted debería de llegar a la iglesia con su relación con Dios ardiente. Usted que ya es creyente, está bien el nuevo, el que no conoce al Señor, o en sí el que anda en pecado, pero usted que ya es creyente debería de venir, de llegar a la iglesia de la mano con el Señor. Entonces, todas estas cosas, en lugar de abonarnos, nos quitan la oportunidad de que la obra de Cristo se vaya desarrollando en nosotros. 2. Asimismo, enseñanza con el Con el denominado legalismo defienden la observancia de días, fiestas y diversos rituales especiales con el fin de alcanzar una posición espiritual mejor y más elevada, con el fin de alcanzar el favor con Dios. Fíjense que yo recuerdo cuando estaba más pequeño, nosotros venimos de la iglesia católica, ¿verdad? Ahí mis padres y nosotros, toda mi familia. Entonces una vez, un Viernes Santo, bien recuerdo, desde el jueves nos fuimos a la playa. Y entonces el Viernes Santo, pues me dijo mi papá, vamos a la playa. Y entonces nos fuimos a la playa. Y pues sí, como un niño, cuando vi las olas, salí corriendo. Y entonces cuando pegué el primer paso, mi papá me agarró del pelo, bien me acuerdo, y me dijo, oye, Viernes Santo, no se corre. Después me di cuenta
que tampoco se come carne, que tampoco se hacen un montón de cosas. Y entonces, ese es ¿cómo se llama? Son obras que deseamos agregar, que algunas denominaciones agregan sacrificios y formas de vestir y diferentes situaciones que al final pareciéramos más fariseos que cristianos. Usted, por ejemplo, Mana Kenia, Mano José Asensio, que ustedes también vivieron ahí donde yo pastoreé, ¿cómo eran las iglesias que nosotros teníamos alrededor? Denos un ejemplo del legalismo de las iglesias. Sí, que no se podía maquillar, si se pintaban el pelo eran hijas del diablo, no podían usar pantalones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, ¿dónde en la Biblia dice, amados hermanos, no estoy promoviendo que una mujer no sea pudorosa, pero ¿dónde la Biblia dice que una mujer no debe usar pantalones? ¿A dónde aparece en la Biblia la palabra pantalón? Cuando la Biblia dice que la mujer no debe usar ropa de varón, ni el varón ropa de mujer, no se refiere al pantalón. El pantalón, si no me equivoco, tiene alrededor de 300 años o 200 años de existir. Antes no existían pantalones. Entonces añadimos obras a la fe y consideramos que por actuar de esa manera yo soy más espiritual. Cuando yo conocí personas que usaban mantelina, sí se entiende que es mantelina, ¿verdad? Que tenían un velo en su cabecita y usaban faldas hasta lo que mi suegra llama el ojo del pie, ¿verdad? Pero tenían una lengua viperina, cosa seria. Que la arrastraba. Entonces yo pienso, digo yo, ¿en qué agradamos más a Dios? ¿Cumpliendo leyes de hombres o, como hemos visto en diferentes situaciones, amándonos unos a otros? Entonces, este legalismo nos sirve de mucho estorbo en las iglesias. Si bien es cierto, por ejemplo, en la iglesia, para el servicio no hay que ponerse falda a las mujeres para no ser tropiezo con otras personas. Pantalón, perdón. No hay que ponerse pantalón para no ser tropiezo con otros, ¿sí? A la hora de servir. Pero nosotros no sabemos que, nosotros entendemos que no es una forma de vestir lo que Dios anda buscando. Sino Cuando que, no vamos a la iglesia, pastor. no, o sea, compréndame esto. Ajá. Yo, en lo personal, yo le pido a las hermanas que vayan a la hora de servir, hay un uniforme, hay un tipo de falda, hay un orden, ¿verdad? Hay un uniforme para no ser tropiezo con los hermanos que puedan llegar, porque hermanos que llegan con posiciones legalistas, inclusive incrédulos, llegan con pensamientos legalistas que según él nosotros debemos de cumplir y las hermanas tienen que cumplir. Entonces, para no serle tropiezo a nadie, en la iglesia, cuando sirven, no deben usar pantalón. Pero eso es para no ser tropiezo. No es que si usted usa pantalones, usted es una pecadora. Yo no puedo decir eso. O sea, porque no es la ropa, es su corazón. Y su corazón, su conciencia, unido al Señor, tiene que decirle a usted cómo agradar a Dios. ¿Sí? Y no una regla de hombres. No sé si me doy a entender. Pero hay gente que busca más cumplir una regla de hombre que la misma regla de Dios. Por ejemplo, el Señor Jesucristo estaba hablando con los fariseos y los atacaba mucho porque ellos le habían dado un nombre a su ofrenda al templo. Entonces había una orden del Señor, un mandamiento de ayudar a los padres.
Entonces, cuando el fariseo decía, esta ofrenda que yo tengo para darte es mi ofrenda al templo, él quedaba libre de ese mandamiento de ayudar a sus padres. Entonces, por esa regla que cumplir, ellos estaban dejando de cumplir la ley de Dios. Entonces, hacen las cosas para agradar a los hombres y no a Dios. Esto nos resta. ¿Se comprende más o menos a qué llamamos legalismo? ¿Sí? Ok, entonces, sobre esto, Colosenses 2, 16 y 17 dice lo siguiente. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, no tiene nada que ver. No tiene, si bien es cierto, alguien quiere vestirse correctamente, que lo haga para agradar a Dios, no para agradar a los hermanos. No sé si me doy a entender. Amén. Si yo quiero llegar a la iglesia lo mejor vestido que puedo, lo hago no para que los hermanos digan, wow, cuánto, miren el pastor, cómo ama a Dios. No, yo amo a Dios y nace de mi corazón hacer algo. No por reglas de los hombres, sino porque amo a Dios. ¿Se comprende? Amén. Ok, número 3. Un tercer error enseñado por herejes tiene que ver con el pecado de orgullo y la búsqueda de experiencias y visiones místicas para añadir de alguna manera a visiones místicas para añadir de alguna manera a la obra completa y consumada del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Esto, en lugar de agregar vida espiritual, les resta porque minimizaba la obra perfecta de Cristo. ¿Cuántas personas he escuchado yo? Supuestamente tener visiones, sueños, hablar en lenguas y diferentes situaciones. Y que según ellos, el hablar en lenguas es sinónimo de madurez espiritual. Cuando la primera de Corintios, Pablo le llama a la iglesia, a toda la iglesia, les dice que son niños en la fe, por ejemplo, cuando habla de las lenguas. Entonces, he escuchado a mucha gente, mire, hablar de que Dios me dio esta visión, de que esto y que lo otro, y se consideran ellos favorecidos y consideran ellos que ellos tienen ¿cómo se llama? Supuestamente la unción. Y la Biblia dice allá en una de las cartas de Juan que usted y yo, desde el momento en que creímos, tenemos la unción del Santo. Amén. O sea, no la tenemos por parte, todos la tenemos. Entonces, estas visiones y todo esto, y el deseo de yo tratar de mostrar algún evento espiritual en mi vida para que todos admiren o para tratar de agradar a Dios, nace del orgullo de nuestro corazón, de las personas, de decir, yo soy, Dios me habló, Dios me ha escogido. Y de allí nosotros vamos viendo todos los títulos honoríficos que se van poniendo en cuanto supuestamente ellos van creciendo espiritualmente, ¿verdad? Y no basta a los pastores solamente llamarse pastores, sino que van subiendo que profeta, van subiendo y se llaman apóstoles, ahora ya no basta apóstol, ahora se llaman patriarcas. Eso es en el ámbito cristiano, pero en todas las denominaciones siempre existe el querer estar arriba de Dios. Correcto. Existen muchos títulos. Al menos querer estar arriba de todos los hombres por manifestaciones, ¿cómo se llama? Manifestaciones místicas. Y la Biblia dice que si usted quiere ser el mayor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Servidor.
Servir. Servidor de Si yo todos. quiero ser mayor que todos, tengo que servir a todos. Y para servir usted necesita humildad. Entonces, no es esto. No son estas visiones, ni todas, ni las supuestas revelaciones extra bíblicas. Ahora, ayer encontré un librito que había hecho la señora con su propia mano, con las supuestas revelaciones que el Señor le había dado para el mundo y que querían que yo viniera a las revelara, como cuando tomo la Biblia y hablo de la palabra de Dios, quería que yo agarrara su revelación y la contara a todo el mundo. Entonces, eso me hace alejarme de Dios y no ajustarme a su palabra. Mucha gente no quiere leer la Biblia, no quiere pedir a Dios que le permita aprender más de su palabra, y entonces es más fácil venir y esperar la revelación que Dios le ha dado a otros y creerla. Y eso, amados hermanos, no nos permite, no nos va a hacer alcanzar el favor de Dios. Número 4, pero Colosenses 2. Vamos a leer Colosenses 2, 18 y 19 para que nos aclare más conforme lo que el pastor ha estado hablando. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de cabeza de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, vea cómo dice Colosenses, porque comienza diciendo, nadie os prive de vuestro premio. O sea, todas estas cosas distraen. Afectando el qué, humildad y culto, gente que tiene culto a los ángeles, oraciones a los ángeles, supuestamente con seres espirituales con los cuales ellos tienen contacto. Yo vengo de la Iglesia Católica, a mí absolutamente nadie me va a decir nada. Hay culto tremendo a los ángeles. Entonces, y no es solo ellos, sino que hay otras denominaciones. Los mormones hablan de la revelación recibida del ángel Moroni. Entonces, óigame, no basta la palabra. Y entonces, al buscar otras revelaciones, al depender de otras cosas, nos alejamos de lo que Dios quiere para nosotros. Y entonces dice, oiga esto, entremetiéndose en lo que no ha visto. Y vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y vea el versículo 19. Y no haciéndose de la cabeza. Quiero que alguien me explique qué significa y no haciéndose de la cabeza. Vamos a comenzar por la hermana Ana. ¿Qué significa y no haciéndose de la cabeza? La palabra clave es haciéndose. No sé. ¿No? No. ¿Mano César? Y no haciéndose de la cabeza. Dice, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza. O sea, sin pensar lo que está haciendo, pues. Y enfermándose uno mismo, creyendo lo que uno va a hacer, sin tomar en cuenta a Dios. ¿Qué quiere decir y no haciéndose? ¿Ignorando? Ignorando. Mana Roxana, ¿qué quiere decir y no haciéndose? Sí, como no ignorarlo. Pienso yo que ha de ser así también, como no ignorarlo, no pasarlo por alto. Hermana Kenia. Yo pienso que haciéndose de la cabeza es como no... Sabemos que la cabeza es Cristo y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, como no obedeciendo a la cabeza,
o no dependiendo de la cabeza que es Dígame una Cristo. palabra sinónimo de haciéndose. Crear, haciendo, crear, Ok, hermano José Asensio. Una palabra sinónimo de haciéndose. Apoderándonos. Haceme una O frase con adueñándonos, haciéndose. adueñándonos. Haceme una frase con haciéndose. Haciendo. Pastor, Dígame. y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por la coyuntura y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Lo que yo busco es que alguien me explique qué significa haciéndose. Creyendo. Efectuando un explicar algo. acto, pastor. ¿Ah? Efectuar un acto en el momento, haciéndose. No. Vaya, les voy a explicar algo que si bien es cierto, esto no es espiritual, sino que es ortográfico. Vean esas palabras. Haciéndose y asistiéndose. Ujú. Si yo digo, él se está haciendo el loco. ¿Qué quiere decir eso? Pues haciéndose un tonto que no lo quiere hacer. Que no lo quiere hacer porque no quiere. Ok. Lo hace sin revisar. Vean es la primera palabra con H y con C. Viene del verbo hacer, ¿sí? Correcto. En cambio, la de abajo, haciéndose, viene de asirse, que es agarrarse. Asidos, ¿verdad? Agarrados, tomados. Eso significa asirse. Por eso es que también para la interpretación de la palabra es necesario un poco de ortografía. Porque si no, nos vamos a decir, y no haciéndose de la cabeza. Si la cabeza es Cristo, yo no me estoy haciendo la cabeza. Y lo que está diciendo allí, que estas personas, en lugar de hacerle caso a su mente carnal, deberían de abrazar nuestra cabeza, que es Cristo, en virtud o en razón de quien todo el cuerpo, que somos nosotros, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios, pero solamente cuando el cuerpo está asido, pegado ¿a qué? A la cabeza, que es Cristo. A la cabeza. ¿Se comprende la diferencia de esas dos palabras? Si usted, o sea, si no vemos esta diferencia, no vamos a entender bien el párrafo. ¿La puede explicar otra vez, pastor? Perdone. Ok. Haciéndose viene del verbo hacer. Yo hago, tú haces, él hace, nosotros hacemos, esa. Hacer. Ella se está haciendo un peinado, ¿sí? HC, haciendo. Él se está haciendo el bigote o se está haciendo el loco. Ok. Y usted puede decir, yo vi a un hombre asido de un árbol. Entonces eso quiere decir agarrado de un árbol. La Biblia dice que nuestra fe está asida a Cristo, agarrada a Cristo. Estamos como agarrados a ancla. Cristo. ¿Perdón? Como Estamos atado. agarrados a Cristo. Correcto. Eso es asirse. Entonces, ¿por qué me he tomado tiempo para esto? Para que ustedes puedan ver que hay palabras en la Biblia y no solo en la Biblia, sino que en cualquier libro que si usted no las logra comprender aún en español, si usted las escribe mal, va a decir otra cosa. Va a entender mal. Te va a entender mal. Usted tiene las dos palabras ahí, pero estas dos palabras
de acuerdo al diccionario, ¿qué quiere decir una? ¿Me las puede dar las dos para escribirlas? Haciéndose quiere decir continuamente hacer algo constantemente. Y haciendo. Así, haciéndose viene del verbo asirse, que es agarrarse. Ok, sigamos. Hasta aquí es, ¿verdad? Amén. Pero se comprende la intención de lo que quise hacer. Amén. Amén, Okay. pastor. Ok, sigamos entonces. 4. Número 4. Un cuarto error fomentado en la iglesia era el ascetismo, la creencia de que uno puede ganar el favor y una recompensa especial de Dios, con la negación extrema en la que se olvida todo placer y comodidad física y se evita el contacto con la gente común, viviendo en situaciones de aislamiento y austeridad. Mucha gente, y esto es algo bien común aún en nuestro tiempo, ¿verdad? Mucha gente practica el voto de pobreza. ¿Sí? ¿Quién me falta? Hermana Roxy. Ok. Entonces, el voto de pobreza. Por ejemplo, mucha gente considera que viviendo así o pareciendo pobre o pareciendo no dándome lujos, no teniendo un buen carro, no vistiéndome bien, vistiéndome todo rotito, yo voy a agradar a Dios. El voto de pobreza no tiene base bíblica. Entonces, y mucha gente se aparta, se retira a monasterios. Y esto no solamente la iglesia tradicional, sino que lo hacen muchas denominaciones, se apartan a tener una vida apartada. Acá existen muchas comunidades que son los puritanos, que ellos tienen sus propias comunidades. Ajá, para no mezclarse con el mundo. El problema es que si nosotros no nos mezclamos con el mundo, ¿quién va a llevar la palabra? ¿Quién va a llevar el mensaje? Pablo dijo que yo les he dicho que no se junten con ¿cómo se llama? Quiero ver, adúlteros. Pero no les he dicho que no se junten con adúlteros de este mundo. Porque entonces, o pecadores, o mentirosos, porque entonces tendrían necesidad de salir del mundo. Yo les he dicho que no se junten, eso está en el capítulo 5 de 1 de Corintios, yo les he dicho que no se junten con aquellos que llamándose hermanos, son fornicarios, son adúlteros, son mentirosos, son avaros, son esto y lo otro, ¿verdad? Con esos ni coman. Entonces, pero estas personas se apartan. Y de ellos, con mucho respeto se los digo, porque yo conozco un montón de gente que está en esto, ¿verdad? Y yo no digo que son gente mala, al contrario, son gente, llamemos buena, aunque la Biblia dice que no hay uno solo bueno, ¿verdad? Que conozco monjas, conozco sacerdotes, conozco, la vez pasada tuvimos la oportunidad de conocer un monje, ¿de dónde era? Tibetano. Tibetano. Y son personas muy amables. Entonces, pero ese apartarme no me da el favor de Dios. Es más, él le dijo a los discípulos, cuando oraba por los discípulos, le dijo a Dios, ellos están en el mundo, no son del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Entonces, no ganamos nada encerrándonos para no contaminarnos. No, usted tiene que salir a repartir su luz. Entonces, el apartarme así para no contaminarme no me hace más espiritual. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2. El versículo 21 y el 22, y vamos a leer hasta el 23. Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Oigan esto.
pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La otra vez estábamos viendo un reportaje de una persona, de un hombre que era, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman los que abusan de los niños? ¿Un pedófilo? Un pedófilo, ¿sí? Y que él se había metido a un monasterio porque no quería pecar. Entonces se había dedicado a una vida así. Pero eso, él mismo decía que no le servía de nada. Porque dentro de él, cuando veía niños, se encendía un fuego. Entonces era bueno porque estaba apartado y no dañaba a ningún niño, pero a favor de él no era nada. Quien tiene compulsiones pecaminosas las tiene por dentro. Y sea donde sea que se vaya, que se encierre o que haga lo que sea, dice aquí, no tienen valor alguno contra los apetitos sexuales. En muchos que se denominan santos, ellos se autoflagelaban. Y está comprobado que esto enciende más la compulsión porque lo hace más prohibido y pecaminoso. ¿Verdad? Entonces, todo esto, amados hermanos, nos saca de una vida normal y no nos permite desarrollarnos en el Señor. Entonces, las promesas del Señor son en Cristo y son en su palabra. Amén. Entonces, Dios no desea que usted le agregue más. Si usted, por ejemplo, aquí dice, mire, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Es decir, si lo hacen porque ellos quieren servir a Dios, tiene reputación de sabiduría. Y dice que les agrega humildad y es duro para el cuerpo, ¿verdad? Y para los sentidos, pero no tiene ningún poder contra los apetitos de la carne. Esto lo dice la Biblia en Colosenses 2, 21 al 23. Por eso se llama ascetismo, ¿verdad? No es apartarme, no es apartarme del mundo, es unirme más a Cristo, para ocupar aquella misma palabra, asirme más a mi cabeza, que es lo que me va a permitir desarrollarme. Amén. ¿Más o menos se comprende? ¿Se comprende? ¿Sí? Ok. Sigamos entonces. En resumen, la necesidad primordial del cristiano es sabiduría y obediencia. Oiga esto y ponga esto en su mente. Después no va a estar llorando a la hora del examen. En resumen, la necesidad primordial del cristiano es sabiduría y obediencia. Oiga. Para apropiarse de la abundancia de bendiciones que el Señor le ha dado. Nuestro problema no es falta de bendiciones, sino falta de inteligencia y sabiduría para enfrentarlas. Para entenderlas. Perdón, para entenderlas y usarlas de manera apropiada y fiel. Ay, por supuesto. Entonces, no faltan las bendiciones. Ahí están las bendiciones. Es como que alguien diga, alguien compre semillas porque venden, aún hasta en el 99 Store venden semillas de fresas. Y entonces él las compre, la persona las compre y las lleve a su casa y las tenga las semillas allí y quiere, yo quiero fresas. Y se enoje cuando vea la bolsa de semillas que no tiene una fresa. Entonces, esto parece una tontera, ¿no? Porque no le puede pedir a la bolsa de semillas que le dé fresas. ¿Qué tiene que hacer con las semillas? Sembrarlas. Sembrarlas. Y no puede pensar que la siembra al siguiente día va a ir a cortar fresas. No. La tenemos que regar. Correcto. Tenemos que abonar. Tenemos que pasar un proceso. Es un proceso. Correcto. Entonces nosotros lo que necesitamos es sabiduría. Ahí me faltó sabiduría, fe, sabiduría y obediencia. Y poder ir a la presencia del Señor para que Dios nos abra el entendimiento y nos permita valorar. Tales cosas están más allá de lo que puede captar la mente humana. Solo el Espíritu Santo mismo puede escudriñar las cosas profundas de la mente de Dios. Y solo el Espíritu Santo
puede traerlas a nuestro entendimiento. Ok, entonces el Espíritu Santo es quien nos trae eso. Oiga lo que dice 1 Corintios 2, del 9 al 11. Ponga atención a esta lectura. Lo leo yo, Ok. ¿sí? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que comprender que es a través de Dios que nosotros vamos a saber. Ya es tarde. Las verdades más profundas de Dios no pueden ser alcanzadas ni comprendidas por nuestra razón o intuición. Son reveladas solo a aquellos que le aman. Por esa razón, Pablo nos dice, como dijo a los creyentes en esta carta, que no busquemos más recursos espirituales, sino que entendamos y usemos lo que nos fueron dados en absoluta totalidad el mismo momento que recibimos a Cristo. Por eso es que Pablo ora pidiendo a Dios que nos dé la facultad de entender para que así podamos conocer nuestros recursos. Y el apóstol llama a esta facultad espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. Amén. Vamos a llegar hasta aquí. Espero en el Señor. Mire, esta clase es mucho más. ¿Cuánto faltan? Una Vamos más. sí, pasar el otro. Ok, nos falta un slide nada más. Oiga esto, ayúdame a buscar los textos, por favor, y yo leo. El espíritu de sabiduría es dado por el Espíritu Santo. Vamos a buscar Romanos 8:9. El espíritu de sabiduría es dado por el Espíritu Santo, pero este espíritu no se refiere al Espíritu Santo mismo, debido a que los creyentes ya tienen, oiga esto, el Espíritu Santo. Romanos 8:9. Pues dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, el espíritu de sabiduría no se refiere a que Dios le dé el Espíritu Santo, porque usted ya tiene el Espíritu Santo. En 1 Corintios 6:19 dice que nosotros somos templo de Dios y que en nosotros mora el Espíritu Santo. En 1 Corintios 2:11, Pablo dice que no, el espíritu de sabiduría no se refiere tampoco al espíritu humano, el cual ya toda persona posee ya. Porque dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Entonces, no se refiere al espíritu humano. Para determinar qué tipo de espíritu es lo que Pablo pide que recibamos, podemos mencionar Mateo 5:3. Ponga atención a esto. Y ya con esto terminamos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No se estaba refiriendo al Espíritu Santo o al espíritu humano, sino al espíritu o la actitud de humildad. Y Pablo oró que Dios diera a los efesios oiga esto, una disposición especial para la sabiduría, la plenitud de un conocimiento y entendimiento piadoso que la mente humana santificada es capaz de recibir. O sea, amados, Pablo está orando porque nosotros tengamos, oiga esto, la actitud necesaria para recibir esa bendición, esa sabiduría y el conocimiento, y que nosotros aprendamos a valorar
al Señor. Ora pidiendo que, Pablo ora que pidiendo que el Espíritu Santo dé a sus espíritus, a nosotros mismos, el espíritu correcto de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Debemos conocer y entender nuestra posición en el Señor antes de estar capacitados de servirle. ¿Por qué? Porque esto, el no entender esto, amados, nos hace entrar en unos conflictos de orgullo, de enojo, de una y mil cosas. Ora por ellos para que lleguen a tener un entendimiento más claro de la grandeza del plan de Dios, la grandeza de su poder y la grandeza de su persona. En las siguientes clases desarrollaremos en los versículos del 18 al 23 los temas siguientes. Un entendimiento más claro de, número 1, la grandeza del plan de Dios. Número 2, la grandeza de su poder. Y número 3, la grandeza de su persona. Estos son los temas que vamos a desarrollar en la próxima clase. Los versículos son Efesios de 1 del 18 al 23. O sea, vamos a terminar primero Dios el capítulo en la próxima clase o en las dos siguientes. Pero amados, para que no hermanos, se nos haga tan larga. Sí, porque hoy no me sí había nos dado cuenta del tiempo. Dígame, ¿alguien iba a hablar ahí? ¿No? ¿Preguntas? Ahora, la situación, amados hermanos, en esencia, ya para terminar, es que no son las cosas que hagamos delante de los hermanos, delante del mundo. Es mi comunión con Dios. Es mi sencillez con Dios y es saber que solo Dios me va a ayudar a mí a tener una actitud correcta y a poder crecer en el conocimiento de Él, lo cual ¿qué gano yo conociendo más a Dios? Firmeza. Firmeza. Eso es lo que nosotros logramos entendiendo más de Dios. ¿Alguien quiere hacer una pregunta o un comentario? Le voy a poner stop a esto. Aquí va a llegar la clase y si